Muy buenas. Yo soy Manu. Yo soy Ana. Yo Ascensión. Y yo soy Rafa. Vale, os preguntaré qué estamos haciendo así hablando. No hay un artista invitado, lo que pasa es que quiere preservar. Sí, no quiere salir por ahora. Buena. Las razones de peso. De 7 kilos de peso, además. Queremos hacer este vídeo porque el Día Internacional del Teatro pasado, el pasado 27 de marzo, queríamos hacer una transmisión en directo de algo así, que era como una charla distendida y entre amigos casi, hablando del teatro. Porque al fin y al cabo el Día Internacional del Teatro pues, es un día de encuentro de la gente que se dedica al teatro. Y nos apetecía mucho, ¿no? Hablar sobre todas estas circunstancias que no podemos hacer nada casi. Entonces, Nosotros queríamos hacer un encuentro con gente del curso, de la cuerda, queríamos dejarlo para este fin de semana, pero claro, se ha complicado la cosa un poquillo y al final, pues bueno, pues un sucedáneo, ¿no? Quizás de eso. Y bueno, vamos a invitar a gente que irá pasando por aquí y ya está, y hablaremos sobre el tema. sí, y para comenzar, vamos a leer el mensaje de este año del teatro, pero no sé si queréis decir algo antes de Ascensión, Rafa, antes de leerlo. No, pues nada, que eso, que queremos echar un ratico la gente del teatro, pues para decir que seguimos aquí, seguimos con ideas, con ganas y poco más, porque es que lo único que no se puede hacer ahora es teatro, precisamente, claro, arte escénica. Y ya está. ¿Hace? No, nada, yo tampoco quería decir mucho más. De todas maneras, dentro de esta situación que es muy complicada para todo el mundo, creo que está surgiendo a través de toda la gente que se dedica a las artes escénicas diferentes maneras de comunicar, porque nos tenemos que adaptar a los medios y, claro, hay una esencia que es muy difícil de transmitir a través de este tipo de medios, pero al menos creo que la gente lo está intentando y es una manera bonita de retomarlo después, con más ganas. Sí, a lo mejor no utilizábamos las redes sociales o las herramientas que tenemos a nuestra disposición tanto y quizás nos haga utilizarlas un poquito más, ¿no? Que al fin y al cabo son herramientas útiles y que nos hace ponernos un poquito las pilas, ¿no? En esto. Claro, es una forma de adaptar el teatro, pero claro, yo creo que la esencia en sí del teatro es muy, muy, muy difícil de traspasar a través de este tipo de medios de comunicación, que Sí, claro. desde luego es una herramienta, por supuesto, pero falta el algo, esa cosita Claro. humana que sí, pero no. Sí, Eso efectivamente, claro. Es lo que decía Ana también, es decir, que a veces esta forma de comunicarse pues no la hemos explorado antes y estamos viendo pues lo chulo que está, ¿no? Poder compartir con amigos y no puedes salir de casa o tal, que tienen medios, ¿no? Pero a la vez pone en evidencia que el teatro no el teatro, sino que la vida fuera de las casas y fuera de la tecnología en algunos aspectos es insustituible completamente. Claro ¿no? que sí. Y el teatro es una de esas cosas, ¿no? Por eso decía que una de las pocas cosas de entretenimiento que no se pueden hacer es teatro. Es decir, todo lo demás se puede hacer, pero artes escénicas, conciertos, teatro, es imposible. Y claro, porque el teatro es respirar el mismo aire que está respirando el actor. Y eso es lo que es. En fin, que no queremos decir nada. Digo yo. Es maravilloso. Si queréis, abro con la lectura del mensaje. El autor del Día Mundial del Teatro 2020 es Shahid Nadim, de Pakistán, y se titula El teatro como santuario. No es muy largo, es breve. Al final de una representación de la obra de teatro Ajoka sobre el poeta sufí Bulleh Shah, un anciano acompañado por un niño se acercó hasta el actor que había interpretado el papel del gran sufí.
Mi nieto no se encuentra bien, ¿podría bendecirlo? Dijo. El actor se sorprendió y contestó, no soy Bulleh Shah, solo soy un actor que interpreta el papel. El anciano entonces contestó, hijo, no eres un actor, eres una reencarnación de Bulleh Shah, su avatar. De repente se nos ocurrió un concepto completamente nuevo del teatro, donde el actor se convierte en la reencarnación del personaje que interpreta. Explorar historias como la de Bulleh Shah, historias como esta existen en toda la cultura y pueden convertirse en un puente entre nosotros, los creadores de teatro, y una audiencia desconocida pero entusiasta. Mientras actuamos en el escenario, a veces nos dejamos llevar por nuestra filosofía del teatro. En nuestro papel como precursores del cambio social, a veces dejamos atrás gran parte de la comunidad. En nuestro compromiso con los desafíos del presente, nos privamos de las posibilidades de una experiencia espiritual profundamente conmovedora que el teatro puede proporcionar. En el mundo de hoy, donde la intolerancia, el odio y la violencia están en aumento, nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe climática. Necesitamos reponer nuestra fuerza espiritual. Necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia y el desprecio por el mundo en que vivimos, por el planeta en el que vivimos. El teatro tiene un papel noble. Debe dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, ayudarla a levantarse antes de que caiga en un abismo. El teatro puede convertir el escenario en un templo, el espacio de actuación en algo sagrado. En el sur de Asia, los artistas tocan con reverencia el piso del escenario antes de pisarlo, una antigua tradición en la que lo espiritual y lo cultural estaban entrelazados. Es hora de recuperar esa relación simbiótica entre el artista y el público, el pasado y el futuro. Hacer teatro puede ser un acto sagrado y los actores pueden convertirse en los avatares de los roles que desempeñan. El teatro tiene el potencial transformador de convertir la escena en un santuario y ese santuario en un espacio de actuación. Fin. Fantástico. Un aplauso. Maravilloso. ¿Qué creéis? Me encanta. En el fondo, este tío estaba hablando un poco de lo que hemos empezado a hablar nosotros también. Que marcabais de ese encuentro que tiene que tener lugar sí o sí, que no se puede sustituir y que tiene que ser de lo que estábamos también hablando, de saber utilizar las herramientas que tenemos que son pues, del presente, pero que están más van hacia el futuro para recoger nuestro pasado y adaptarlo, ¿no? a eso. Puede que es muy acertado, me parece muy acertado el texto. Me parece muy espiritual también quizá por el origen de ese autor, ¿no? Pero es curioso, me parece bastante curioso y bueno, muy, muy atinado en este caso. ¿Qué opináis? A mí también. A mí también. Yo es que además esa visión del teatro un poco como casi como rito, ¿no? Como espacio sagrado y demás, siempre, no sé, veo el teatro así desde siempre. Y creo que es eso, ¿no? Es mágico, es juntarse y de repente hay como unos códigos, unos rituales que todo el mundo cumple, un silencio y es la cosa tan sencilla, ¿no? Y tan ancestral de reunirse una gente a que alguien les cuente una historia, ¿no? Es que es tan simple, tan sencillo, tan mágico y tan sagrado, porque además es que la historia se representa y es como, no sé, de repente es que tú, es lo que decía el autor este, ¿no? Es decir, no, tú no haces de este hombre. Tú en ese momento, o de esta mujer, tú en este momento no eres un actor, tú eres ese personaje. Porque esa verdad está ahí, porque, bueno, pues es una forma, de alguna manera, de revivir a esa persona. Muchas veces ese personaje, la mayoría de las veces, está inventado, ¿no? Pero bueno, ese es un ser que en ese momento sí existe y sí está vivo, porque los actores además sentimos eso. Cuando estás en el escenario sientes cosas, no dejas de ser tú, por supuesto, no estamos locos, pero sí sientes cosas relacionadas con ese personaje que es real, porque lo ha escrito alguien, porque lo ha pensado alguien, porque viene de una tradición, porque hay una conexión con el mundo, con las preocupaciones. Entonces, me encanta el manifiesto, sí, Sí. esa visión.
En general la gente de teatro creo que sí siente todo el mundo esa magia, ¿no? O esa tradición, ese cumplir las tradiciones del teatro creo que normalmente se cumplen, la mayoría de la gente que yo he conocido por lo menos. Es como lo que tú dices, esos códigos que se van respetando y que lo hacen como un ritual que todos aceptamos y que cumplimos, tanto el público como los actores y directores, y la verdad es que es mágico, es mágico. A mí me gusta... Dime, Hacen, sí. A mí me gustaría compartir un poco mi experiencia, porque como llevo tan poco en el teatro, como mi evolución un poco y la conexión que he ido adquiriendo a medida que he ido trabajando y bueno, a medida que estoy aprendiendo cosas, porque realmente yo desde mis pocos conocimientos creo que nunca se para de aprender en la interpretación. Entonces, de alguna forma me siento muy identificada con ese texto porque para mí hacer un personaje es conectar con la energía y la esencia de ese personaje, sin dejar de ser yo, como ha dicho Rafa, pero muchas veces sí que hay una parte de mí que tengo como que enterrar, porque cuando hay personajes escabrosos o cuando hay personajes que sufren y todo este tipo de personajes un poco más complicados, pues a mí me supone a veces un conflicto interno al representarlo, porque no sé si en esencia eso sería de esa forma o no sería, no sé cómo explicarlo, pero para mí es importante esa energía de lo que yo estoy representando e intento captarla de la mejor manera posible y noto que cuando voy trabajando el personaje en sí es como si fuera evolucionando, o sea, lo noto desde el 0 hasta el 100, ¿sabes? Es como que va cambiando mi personalidad dentro del propio personaje y es una cosa bonita y chula. Y a la hora de estar encima del escenario también ha cambiado mi percepción, porque al principio siempre hay ese miedo, ese nerviosismo, ¿no? Pero al principio era como suéltalo y vete. Y poco a poco es como que he ido entendiendo que no es suéltalo y vete, sino siéntelo, Disfrútalo, claro. Vívelo. disfrútalo Claro. y no vete, sino exprésalo, comunícate con los demás, conéctate con los demás. Entonces es una sensación para mí bonita de la evolución un poco que estoy teniendo a nivel interpretativo y a nivel de representar. Me ha hecho también crecer como persona, más libertad, no sé, es bonita la experiencia de interpretar. Eso es lo que hace, todo lo que tú dices es lo que hace que cuando pisas el escenario de repente, claro, estás pisando ese templo, ¿no? Dices, coño, que es que cuando piso aquí pasan cosas maravillosas de repente, ¿no? Y eso es, ya no solamente el público, el ritual de sentarse, estar en silencio, de ver no sé qué, sino el propio actor, es que piso esto es que esto es sagrado, porque esto es lo más maravilloso que se puede hacer, ¿no? De repente la magia de transformarte, de vivir sensaciones que no viviría a lo mejor en la vida, viviría otras, ¿no? Pero no es Sí. eso. Y la conexión también con los compañeros. Todo eso también he visto como iba cambiando a medida que voy haciendo más cosas. En el curso, sobre todo, me he dado cuenta que como un poquito, un pasito hacia adelante, ¿no? Y entonces es una experiencia muy chula. Bueno. A mí me gusta el comienzo que tiene el mensaje. Cuando habla del niño que quiere que lo bendiga, ¿no? Es eso. Cuando hacemos teatro, en realidad estamos como acudiendo a la parte más niña o más pura que tenemos, que es la de desear de alguna manera pues jugar a ser otra cosa, ser otra persona, vivir cosas que nunca has podido vivir, experimentar y a querer creértelo, ¿no?
o vivir una fantasía, quizás eso. Y el hecho de que un niño diga, oye, bendíceme, abuelo, dile que me bendiga, pues es que eso tiene toda la fuerza de la realidad. Igual que cuando un niño ve a un rey mago en la cabalgata de Reyes. Para él es el fucking Melchor y el fucking Gaspar y el fucking Baltasar. Y de eso se trata. Lo que pasa es que entiendo que igual que dejamos de dibujar la mayoría, pues dejaremos de fantasear, quizás, ¿no? También con la madurez o con el paso del tiempo. Pero para mí una de las claves es que a mí me ha pasado de alguna manera, ¿no? Que está en el súper, cuando podíamos salir al súper con tranquilidad, y un niño le dice a la madre que ahí está Don Quijote. Yo, como sabéis, hago de Quijote todo el rato. Y que un niño te recuerde como el Quijote, tú vas a ser para el Quijote haga lo que haga. Entonces, y para él eres eso. Da igual. Es que lo ha sido. Claro, es que lo ha sido. Claro, esa es la semilla de un poco de todo. Pues si queréis, llevamos 15 minutillos pasados, 16. Llamamos a la primera invitation. Venga, sí. Venga, voy a avisar a ver. A ver quién hay. A ver quién hay, a ver si quiere. Espérate que tengo que enviar el esto. Vamos a ver. Mientras llamamos, yo me estoy acordando, cuando estamos hablando ya para meter una anécdota, me estoy acordando de que no todo el mundo cumple el rito este, ¿no? De silencio, de respeto, de saber que lo que está haciendo el actor es sagrado. Porque recuerdo una función que estaba también en Ascensión. ¿Te acuerdas? Que era un monólogo de Noelia. ¿Cómo se llama el grupo? La compañía de Jaén. Aprendiz. No, no Noelia, tu hermana. Vale, sí, con Creo que se Chinchina. llama Noelia. No, después de Fedra. Después de Cedra, sí. De Paripé. Que recuerdo que empezó la actriz, era un monólogo, empezó tranquilamente a decir su al volumen que ella creía conveniente en ese momento, que además luego fue ascendiendo y demás. Pero había una mujer, pues que por lo visto la mujer no escucharía bien o no lo sé, pues estábamos justo detrás de ellos en cuarta fila, ¿verdad? Ellos estarían en tercera, o sea que eso. Y bueno, empezó como, no se oye, y llegó un momento en el que se dirigió a la actriz y le dijo, ¿puede hablar un poco más alto que no se oye? Y en ese momento me quise morir porque había roto todo de lo que estábamos hablando, lo había roto en un segundo y dije, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Además, esa obra, si no recuerdo mal, es un monólogo. Sí, es un monólogo, claro. Una actriz sola en el escenario. Y precisamente va a venir bien porque he avisado a Pedro Lendines, y o sea que va a recordar la anécdota perfectamente. Porque él estaba también, ¿no? Claro. Fue también. desagradable porque no había ningún tipo de respeto y no solamente la señora, había sus compañeras de asiento y compañeros, era todo el rato un guirigay y fue muy desagradable. Entonces, en ese momento tú te quieres morir porque la persona que está ahí arriba es como, se pierde totalmente el respeto, pero creo que hay un poco, una parte del público que quizás se piensa que está yendo a otro tipo de espectáculo, que no lo sé, pero ha habido un par de veces en el Teatro Cervantes concretamente que ha ocurrido y de hecho a ti también te ocurrió en una obra, Manu, que eran las mismas personas. Eran además las mismas personas. Sí. Yo estaba viendo una obra que era Ella, Nosotras, Todas o algo así, de Maribel. Y pues una señora que había detrás, pues sí. Claro. Nada más empezar la obra es una obra dramática, trata el tema de la violencia de género, además con varios personajes en distintas etapas de distintas vidas de mujeres. Y bueno, tiene un trasfondo muy potente, una obra muy valiente. Y a los 30 segundos de empezar ya estaban diciendo que nos vamos a reír poco, con esta obra hoy nos vamos a reír poco. Y dice,
pues levántate y vete y deja por culo. Sí, es verdad que eso jode, porque cuando alguien va a ver una obra de teatro, no es como el que va al bar a pedirse su tapa de siempre. Si va con esa actitud, pues al menos no estorbes. Claro. Pero es cierto que, de todas formas, sigue siendo un pequeño porcentaje de público el que hace eso. Pero lo que sorprende es que siga siendo el mismo perfil de público, que teóricamente es quien más acostumbrado a... Porque una persona de 25 años, quizás, o 20 años, pues a lo mejor no ha visto una obra de teatro en su vida, pero ha visto miles de películas. Pero una persona de 70 años, muy probablemente en su juventud y en su adolescencia, el teatro estaría más presente que el cine, ¿no? Por la generación a la que pertenecen todo eso. Entonces, que pierdan ese respeto, pues... Bueno, no deja de ser curioso, al fin y al cabo. Parece que está... ¡Pedro! Por fin. Pedro, ¿qué tal, tío? Estábamos hablando, precisamente había salido el tema de los sonotones. ¿Y eso? ¿Pero por qué? Momentos. Hemos empezado leyendo Hola. Hola, Ana. el mensaje por el Día Internacional del Teatro, lo hemos leído y hablaba un poco de eso, ¿no? Del sentimiento de templo, de algo sagrado, del teatro y de ese poder para cambiar el futuro, la sociedad, que siempre va un poco por delante, pero que quizá es el momento de saber enganchar eso, ¿no? El pasado y el presente, y además conservar ese aura espiritual que tiene el teatro. Y charlando ha salido el tema de después de Fedra, Sí. que ya... Que hay gente que no lo respeta o no entiende, ¿no? Que... Claro. ¿Qué recuerdo conservas tú de aquello, Pedro? Bueno, pues creo que recuerdo forma parte de un relato normalizado. Es decir, no fue ni la primera ni la última vez que vi una situación como esta y bueno, los ecos que me llegan y yo como público también en otros eventos en los que no tiene nada que ver con el espectáculo he sido testigo de esa dificultad, ¿no? Que hay todavía para generar una conciencia colectiva que no disminuya la potencia del hecho teatral por el hecho de no tener la capacidad de ausentarnos de lo que hay fuera durante el tiempo que dura la representación, ¿no? Que a mí ya me llevaría a generar un hilo de debate también en la dependencia que tenemos con estar de alguna forma conectados a algo que no sé lo que es, la verdad. Muy bien. Pedro, tío, ¿qué echas de menos tú? ¿Por qué estamos echando de menos esto tanto, tío? Bueno, aparte de porque es nuestro trabajo, claro. Hombre, yo cuando intento hacerme una reflexión como la que tú planteas ahora estos días, lo primero que hago intento no abrir mi perfil privado del banco, ¿vale? No, y lo digo, aunque suene a broma, lo digo totalmente en serio, ¿no? Porque creo que una cosa es el enfoque que nosotros hemos marcado en nuestra vida, en nuestra relación con el hecho en sí, que tiene que ver también con el sustento y con la posibilidad de que lo que yo genero y desarrollo me permita vivir, ¿no? A un nivel más económico o material, como lo queramos llamar. Y una vez que tengo la capacidad de abandonar esa dependencia, empiezo a preguntarme, creo, de una forma más objetiva y más honesta, qué me pasa a mí con el teatro y qué es lo que me hace echar de menos. Por momentos me vienen cosas distintas que no tienen nada que ver entre sí, pero sí hay algo, para empezar, porque el teatro genera la posibilidad de un espacio de encuentro y de escucha. De escucha ya no solo con uno mismo, sino con respecto a los demás. Y creo que vivimos en una sociedad en la que la capacidad de escucha desde un lugar de respeto y espacio está tan minimizada que el teatro, ya sea uno subido encima o como espectador,
nos permite contactar con esa posibilidad. Y creo que solo a través de la escucha y de la atención ahora mismo nos podemos sostener como seres humanos y como sociedad. Y yo creo que el teatro aporta mucho a esa esperanza. Uf. No, muy guay. Así, claro. Bueno, no he dicho nada, que muy agradecido por la posibilidad del encuentro y de que podamos hablar con tranquilidad. Os lo agradezco muchísimo. La verdad es que sí teníamos ganas, tío. El otro día nos quedamos con las ganas, ya lo sabes. Sí. Pero eso que decías del encuentro es que, claro, es como como espectador, puede ser ese respiro en el que te puedes olvidar de móvil, en el que no que te puedes, sino en el que realmente te permite, ¿no? Olvidarte de móvil, de vida, de nada, de tal, y cuando salga por la puerta ya activar el móvil otra vez. Pero creo que no dejamos de renunciar a eso. Creo que es casi irreversible, ¿no? Es como no terminamos de desconectar ni asistiendo al teatro. Es como que hay que obligarse. Quizás es parte de una educación como espectadores que no hemos tenido. Quizás es un avance de interconectividad que tenemos todos con la tecnología que no nos ha dado tiempo ni siquiera a establecer unas pequeñas pautas, ¿no? Es como que incluso cuando hablas con alguien está con el teléfono. No lo ha aprendido, no para a pensar, que a mí me pasa también. En primera persona también lo he hecho. Pero quizás eso, falta esa reflexión que todavía no ha llegado, ¿no? Y es jodido. Porque además es que es precisamente lo tangible de lo que vive el teatro. Entonces, perderte un minuto de lo tangible que esté pasando ahí, te guste o no te guste, ya pierde todo ese sentido por lo que está sucediendo. Sobre todo porque el teatro, porque es voluntario, es decir, tú vas porque quieres. Sí, eso para empezar. Si vas, lo mínimo que tienes que hacer es respetar la regla básica, y es estar en silencio, ¿no? Y contempla lo que estás viendo, lo que está pasando en escena. Si no puedes, pues quédate en tu casa o tómate algo. Digo yo. ¿Creéis que influye el precio de una entrada en eso? Yo creo que sí. Porque es demasiado barato, tal vez. En el fondo, sí voy por ahí, ¿no? O sea, quiero decir, cuando la gente considera que paga poco o que algo es muy accesible o muy barato, que no, con esto no quiero decir que no tenga que ser barato ni accesible. Lo que quiero decir es la comparativa del gin tonic, ¿no? Si un gin tonic me cuesta 5 euros, esto me cuesta lo que un gin tonic y me merece el mismo respeto. Quizás un poco eso. ¿Cómo veis eso? Bueno, a ver, partimos del axioma de que la cultura no puede ser gratis y al mismo tiempo hay algo que a mí me asusta de lo monetario, ¿no? Es decir, ¿cuánto de válido sostiene la potencia de lo que yo estoy viendo si lo marco en relación al precio que tiene? Es decir, yo voy a intentar ser simplista, pero para ser claro. Si yo voy al CDN en Madrid y pago 25 pavos por la entrada, por norma, yo acepto la convención de que lo que voy a ver allí va a tener una calidad como mínimo media alta. Y yo de alguna forma yo ya entro en la convención de que eso vale eso, más allá de que luego el espectáculo en sí pueda tener una forma como que me llene mucho, pero luego el contenido o no conecto o lo que sea, ¿no? Pero ya como de alguna forma estoy equiparando el precio a la validez de lo que estoy viendo. Entonces ahí entramos ya en un terreno muy peligroso, porque si yo voy a Baño de la Encina, por poner un ejemplo, y me dice el técnico de cultura, oye, ¿a cuánto queréis poner la entrada? Y tú le dices, hombre, solemos ponerla a 10. Y él te dice, bueno, es que a 10 no hay nadie, porque aquí la gente está acostumbrada a pagar 5 o 6 euros. Claro, entonces, ¿qué estamos hablando? De una política
no sé si es política, pero sí como de una mirada democrática en cuanto a vamos a poner el mismo precio para todos, sea lo que sea. Entonces, como hay tanta diversidad humana en un teatro, en el público, ¿hasta qué punto hay una persona que tiene la capacidad para darse cuenta? No lo digo porque tenga la capacidad, pero entenderme, ¿no? Como estamos, como La vivimos reflexión. como vivimos como en una inercia todos, creo yo, a nivel humano, ¿no? Y también de conciencia muchas veces, como muy en el punto muerto, claro, habrá una mujer o un hombre que diga, jo, tío, por 5 euros he visto la cosa más maravillosa de mi vida, ¿no? Y habrá otro que diga, por 5 euros, digo, qué mierda, digo, es que en el minuto 10 me quería ir. Entonces, ¿cómo jugamos esto? ¿Hasta qué punto el precio realmente puede empoderar mi propuesta de cara a que sea válida para un público o sea considerada cara o barata? No sé. Yo es que con eso tengo también mucho dilema. Deberíamos intentar comprender que cualquier producto, cualquier experiencia por la que tú pagas, tiene un precio acorde a la inversión que han tenido que hacer los creadores y al dinero que los creadores necesitan para vivir, ¿no? Para esto. Es decir, deberíamos estar educados en eso, porque eso lo comprendemos en cualquier otro producto. Completamente. Sabemos que si vamos a un hotel muy caro es porque pues, te ponen una comida muy cara, porque te atienden más gente o por lo que sea, ¿no? Igual que si compramos un producto hecho a mano que es más caro porque ha tenido más horas de trabajo que un producto industrial. Entonces, deberíamos entendernos. Lo que sí es cierto es que creo que el teatro sí, claro, tenemos un espíritu determinado que no casa muy bien con el marco capitalista en el que nos movemos, pero no podemos, es decir, no podemos jugar a otro juego dentro de unas reglas que ya tenemos y que si empezamos a jugar pues eso, a que sea gratis muchas veces, ¿no? A que tal, pues al final, claro, por agravio comparativo, pues se supone que es que tiene menos valor, ¿no? Entonces, que la gente entienda eso es complicado, que entendamos todo un poco eso es complicado, pero bueno, ya está, ahí estamos. En ello estamos, Digo, ¿no? claro. Claro, porque yo me planteo, digo, imaginaros que nosotros tomáramos la decisión de decir, vale, mi espectáculo yo sé que por las circunstancias del mercado no voy a poder hacer que una persona pague más de 7 euros, ¿no? Imaginaros, ¿no? De promedio. Pero lo que sí me voy a ocupar es de que esa persona cuando vaya a entrar al teatro reciba en el programa de mano, además de la información meramente artística, un desglose de lo que ha supuesto a nivel de hora y esfuerzo económico. No. Es lo que va a haber para que entienda que el precio que paga no solo se sostiene por eso, sino también por una inversión pública de la institución que contrata, etcétera. Creo que a veces falta contexto en el público también, ¿no? De tener un conocimiento lo más cercano posible a la realidad de lo que supone. Pedro, ¿tú crees que nos veremos? Pues tú sabes que la televisión se sostiene por la publicidad, básicamente. Es decir, la gente está acostumbrada a ver ficción, por ejemplo, o ver cualquier tipo de contenido gratis completamente. ¿Por qué? Porque hay una publicidad. Y claro, luego tener que pagar por algo, dices, esto no me cuadra mucho. ¿Tú crees que nos veremos haciendo publicidad en el teatro? ¿Crees que sería un camino a la adaptación o al final o de alguna manera? No lo sé. O separar la escena de repente y Colgate patrocina la siguiente. Una persona, esta pasta Colgate no sé qué. Un poco como el show de Truman, ¿no? Cuando se haya personajes separados. Sí. Bueno, Ana comentaba que de alguna forma ya lo estamos haciendo, ¿no? Porque realmente cuando casi la mayoría de las producciones que hacemos, bueno, yo en mi caso en los últimos tiempos sí estoy apostando y desarrollando una vía también de apoyo público, pero hay una vía de apoyo privado, ya sea pequeños empresarios, lo que sea, que están sosteniendo y tú estás publicitando en la forma los patrocinadores, claro, en la forma que cada uno puede. Entiendo que no va a llegar ahí, es decir, o espero que no llegue a lo que es la función en sí. Es esa cosa, ¿no? De girarme mirando a público y enseñar las marcas, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero sí es verdad que
que yo creo y que para, al menos en mí, este proceso que estamos viviendo, ¿no? de stand-by tan profundo, está provocando también en mí una reflexión de hacia dónde yo quiero ir en la forma de no solo hacer teatro, sino en la forma de cómo generar esa posibilidad. ¿Cómo puedo ser más sostenible? ¿Cómo puedo apostar por una autogestión que no suponga mi ruina personal? Claro. Porque creo que va a ir por ahí, es decir, porque creo que estamos ante una época en que lo público, aunque ahora todo sean buenas palabras y buenas actitudes en la búsqueda de soluciones, yo creo que cuando pase, es decir, hay una parte de mí que cree que esto va a ser para mejor en todos los sentidos y otra parte de mí que también me dice que va a haber lugares en donde no vamos, por lo menos a corto plazo, creo que no va a haber un cambio en profundo. Y yo creo que en la cultura, en la relación con las administraciones, vamos a seguir encontrando dificultades muy parecidas y creo que nos va a tocar de nuevo lidiar con eso y aprender de nuestra experiencia previa sin esperar mucho a cambio. Pero vamos a tener que empezar a buscar otros caminos. Es mi sensación. Ojalá me equivoque, pero creo que va a ir por ahí. Ay, yo también pienso que puede llegar a ser muy complicado el retomar un poco todo esto y claro, es que a corto plazo ya se ha ido un poco todo al garete. O sea, ya yo no me planteo nada hasta dentro de un año, por lo menos. Entonces, ¿Tanto no? ¿no? Yo qué sé, yo lo veo muy complicado. No lo sabemos, la verdad. Hombre, yo creo que tenemos como hasta después del verano, creo que es cuando empezaremos un poco a ver que se sitúan las cosas. Ahora, ¿en qué términos? Eso es lo que me preocupa a mí. Yo de hecho, llevaba unos días dando la vuelta a la posibilidad de generar un encuentro entre las compañías de la provincia para ver de qué manera podemos generar un diálogo y una comunicación con las administraciones que nos permita, ya no digo que nos aseguren, pero sí al menos que empiecen ellos también a tomar conciencia de que lo que se hacía hasta ahora no puede seguir porque ya no tiene vigencia. Claro. De ningún tipo. Y por lo menos que se vean en la situación de sentirse comprometidos con algo que tiene que ver mucho más allá del oficio, del entretenimiento, ¿no? Y del ocio. Tiene que ver con generar algo que sostenga el futuro de la provincia también, porque la cultura también forma parte de la posibilidad de que la España vaciada no sea más vaciada de aquí a unos años. Sé que me estoy yendo por las ramas, pero creo que no. No, en realidad está todo interconectado. O sea, la tomada de pelo que tuvimos hace un par de meses en la reunión aquella con respecto a lo de viaje al tiempo de los íberos y todas las actividades estas turísticas que había, esa tomada de pelo van a tener que replanteársela. Porque... Bueno, ¿acordáis vosotros del Foro por la Cultura que se hizo? Yo estuve. Estuvimos. Sí, estuvimos. Es más o menos un poco lo que tú planteas, ¿no? Ponernos bueno, en común de toda la provincia y todo eso. Claro, a mí venía a la cabeza la posibilidad de hacer algo más pequeñito. Es decir, porque... Sí, pero aquello, perdona que te interrumpa, Pedro, sí. Estoy recordando, aquello además iba con un espíritu como de primer foro de la cultura de la provincia, que llevaba 19 años intentando hacerse, terminó haciéndose, pero aquello iba un poco como, bueno, vamos a escuchar, os vamos a dar charlas, vamos a compartir un punto de encuentro, tal, pero al final, por ejemplo, aquello de todas las charlas, todas las mesas abiertas, van a ser subidas a YouTube. Yo no he visto ni una. O sea, ahí se dijeron cosas que a nadie le interesaba, que se quejase nadie, ¿no? Bueno, un poco eso. Bueno, yo creo recordar que sí subieron. Lo que pasa que no se hizo... De hecho, yo creo que si se rebusca las encuentra. Lo que pasa que no se hizo incidencia la posibilidad en lo público, ¿no? En que eso se viera y se difundiera. El foro tenía un carácter continuista y de hecho se estaba enfocando, pero bueno,
había un cambio en Diputación de Jaén, pues decidieron que José Lucas Chávez no siguiera, que era el director de Cultura, Sí. y entonces había un cambio ahí que de alguna forma no ha frenado todo, es decir, muchas cosas continúan tal y como se estaban enfocando en los últimos tiempos, pero el foro creo que se ha quedado en stand-by. No sé hasta qué punto ni con qué tipo de mirada, ¿no? Pero Entonces, lo que jode en realidad es que si se ha conseguido arrancar, qué cerca. aunque arranque a trastabillado, pero continúa, no Ya, sí, claro. No lo frenes. O no, más que frenarlo, simplemente pues, recupéralo. A autocrítica, que hiciste mal, que hiciste bien, que se te ocurrió nuevo, que has escuchado, venga por aquí, venga por allí. Pero lo importante es continuar. Pero que se quede ahí en eso, pues es una caca. Claro, pero yo creo también que en este momento tan extraño que estamos viviendo, la posibilidad de un encuentro, aunque no sea de una forma oficial, Sí. creo que es necesario, porque creo que todas las compañías nos tenemos que replantear también la forma de hacer, la forma de comunicarnos, porque creo que si no hay o no generamos una unión real o como un marco de entendimiento entre nosotros, vamos a ir como pollo sin cabeza otra vez. Claro. Porque todo el mundo está ahora mismo como pollo sin cabeza y no sabe lo que va a hacer y no sabe qué va a pasar. Entonces yo creo que tenemos que generar una posibilidad por lo menos de tener una base que nos permita a todos sentirnos acompañados un poco en la lucha, porque si no vamos a volver a lo de siempre, pero mucho más débiles, porque los sostenes que se estaban generando ahora no van a estar, porque a nivel económico van a desaparecer y eso lo tenemos que aceptar. Pero es que ahí es donde iba yo, que realmente aquello a mí me pareciera bien o mal, si funcionó o no funcionó, pero a mí me sirvió para ver que los problemas con los que yo me enfrentaba se enfrentaba la mayoría de la gente que yo me encontré en ese foro. Entonces, por eso creo que esta idea que plantea de un encuentro entre compañías de la provincia me parece genial, porque al final todos vamos tropezando con las mismas piedras una y otra vez y creo que todos podemos aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero más que nada porque es lo que tú dices, compartimos la misma dificultad. Está el artista invitado está como que no... Hablando de artista invitado, voy a abrir otra ventanita más. Le acabo de enviar el enlace a... Bueno, en este caso, hablábamos con Pedro, que es una persona veterana pero joven en la provincia. Y ahora vamos con una persona que se va a unir, que es más recién salida del horno, como quien dice. Además es mi hermana, entonces pues... Está guay. A ver si le llega. Y bueno... Soy los nuevos Flores, ¿no? Es decir, ya no. Es una saga. Son como los Gutiérrez Cava. A mí me toca ¿quién queda vivo? Antonio Flores no soy, ¿vale? Lolita, Rosario. Lolita Rosario también puede ser. Yo soy Alba. Alba también puede ser. Os digo una cosa, cabrón todo, ¿eh? ¿Pero por qué, Juan? Oye, yo tengo aquí a Vicente y a María esperando. Tía. Oye, pues si queréis que entren ya los tres de golpe, ¿no? ¿Te parece? Vamos escalonando. Mira, llevamos 43 y 53. Metemos a Vicente o María y 10 minutos después a la que quiere. Pedro, me gustaría preguntarte una cosa. Hablábamos al principio de la conversación, que todavía tú no estabas, del tema de, bueno, esta situación del tema de cómo intentar transmitir algo parecido al teatro, que realmente es un poco difícil y yo creo que no todo lo posible. ¿Tú crees que el tema de estos medios de comunicación, o sea, a través de internet y todo eso, pueden de alguna manera utilizarse para... Es que me acaba de cambiar toda la pantalla y te ha ido de aquí. Estoy aquí. Anda, Noelia. Hola. Hola. Madre mía,
hay gente aquí. Continúa. Hola Pedro, hola Hola. Ángel, hola Rafa, Hola, hola guapa. hermano. Hola, hermano. Termina la sesión que estaba preguntando algo así. Que si crees que de alguna manera se puede hacer teatro a través de internet, de estas videollamadas, de este tipo, se puede transmitir algo, se puede transformar, se puede utilizar de alguna forma. Para mí, es decir, yo caí en los primeros días en esta inercia de voy a compartir teatro y creo que una de las grandes potencias de hacer teatro es la imposibilidad de que toda su fuerza se despliegue en un contexto que no sea el presente y que no sea en una convención compartida. Podemos, a ver, si la idea de hacerlo es un poco como sostener la llamita de la vela para que no se consuma, porque tenemos como la ilusión de que tenemos que sostenerlo a través de las redes, vale, lo puedo comprender hasta cierto punto, pero para mí es imposible. Y creo que deberíamos empezar a tomar conciencia de esa imposibilidad. Hacer teatro online, que estoy viendo por ahí, digo, por Dios, porque hay como, yo siento que llamarme, bueno, a lo mejor soy como, me coloco como en un lugar que no debería, pero me parece como faltarle al respeto a lo que hacemos. Es que para eso ya hay otros medios, es decir, para hacer cosas, para contar historias a través de, pues de imágenes y de sonido, pues eso ya está inventado. Se llama cine y se llama televisión. Entonces, hombre, Eso se inventó el en cine, ¿no? tiempos como los que estamos viviendo, pues bueno, pues está bien, ¿no? La gente que le gusta el teatro de repente dice, bueno, pues puedo ver a esta gente haciendo esto y bueno, y me mato el gusanillo, ¿no? Pero ya está. Pero a lo mejor Ascensión también lo que plantea es que el teatro está, aunque a la hora de ver el teatro, pues hay que ir al teatro y se ve, ¿no? Pero tal vez este medio, internet, el medio audiovisual, sí puede ser un soporte de promoción, sí puede ser una forma de llegar a la gente y a lo mejor hay que cuidar la manera en la que el teatro se presenta ante un público, ¿no? Un determinado gente que no está habituada al teatro y que no podemos llegar a ello a través del lenguaje típico del teatro, sino del lenguaje nuevo y de alguna manera, no sé, conectarlo. No sé si también Ascensión un poco iba por ahí, tal vez. Pero bueno. Sí, bueno, el planteamiento inicial es un poco lo que hemos estado hablando, que a mí me parece que a través de estos medios la esencia del teatro se pierde. Se pierde porque, no sé, es la conexión de una energía que no traspasa de la misma manera la pantalla que como puede ser el cine o que puede ser un documental. Yo, de hecho, con eso estoy de acuerdo, porque además, estos días que hemos estado intentando hacer cosillas desde el aprendiz, no sé qué, incluso el hecho de mandarle ejercicios que tenemos que mandar a Manu y a Ana, tenemos que grabar haciendo un monólogo y tal, y luego ellos nos mandan. Por cierto, y está muy bien. Que es cierto que cuando el hecho de ponerte una cámara delante a interpretar algo de teatro, a mí personalmente me costaba el triple hacerlo. Porque no tienes nadie a tu alrededor, no tienes a nadie delante que pueda verte o que pueda notar tú esa conexión o esa atención o ese aura que se crea cuando estás actuando. No hay nada. Entonces cuesta muchísimo meterse en el contexto de un monólogo que tampoco sabe de dónde viene quien lo esté viendo. Entonces, ¿cómo consigues que esa persona conecte con lo que están recitando si no sabe ni de dónde viene, ni por qué, ni nada? Es que es yo qué sé, a mí me pareció muy complicado desde casa. O sea que... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Compartes el aire, ¿no? En el teatro, el aire que tú respiras, luego lo respira un espectador. Y quien respira o estornuda, luego te lo bebes tú también por el aire. Entonces, coronavirus. Pero sí,
Es que claro, además son medios distintos, claramente distintos, y ya sabéis que la manera de interpretar en uno y en otro son como la noche y el día, y es muy aséptico uno y el otro no, es todo lo contrario, es totalmente el barrizán, ¿no? Y sucede en tiempo real, que es quizá el poder más fuerte que tiene el teatro. Que al suceder en tiempo real no hay trampa ni cartón, y si hay trampa o cartón se va a ver. Entonces, ese nivel de exposición no... Con respecto a la exposición, por ejemplo, yo creo que el nivel de exposición quizá no es tan grande, ¿no? Como cuando haces un monólogo que has escrito tú con tu visión del mundo o lo que tú veas, porque quizás si te expones más así, a nivel personal quiero decir, pero es verdad que tu yo interior, tu baraja de cartas de sentimientos, emociones y capacidades a la hora de interpretar en teatro sí que te expones de verdad, pero porque te expones como conectando con tus posibilidades, no con algo en lo que te sientas seguro, aunque te exponga a nivel personal, sino que algo, es una exploración emotiva muy chula. Es como la adrenalina, es droga. Así. No queréis con lo de la droga. Bueno, Vicente y María están avisados, ya entrarán en algún momento. Y ya está, bueno, Noelia, por ponerte al día, simplemente hemos leído el mensaje del Día Internacional del Teatro. Ah, vale. Hemos empezado por ahí y ya está, ya que te ha unido la última, y por virar un poco de tema, ¿qué crees tú qué crees que aporta el teatro? Pero no me refiero a... la pregunta es todo lo amplia que te puedes imaginar. El teatro en sí, ¿qué aporta? A nivel personal, a nivel de sociedad, a nivel de educación, a nivel de lo que sea. Pues sinceramente, a ver, es que claro, que ahora engloba mucho, pero por experiencia propia, ayuda sobre todo a conocerse muy bien a uno mismo. Porque rompes tu barrera de confort completamente. En mi caso, yo lo rompí hace poco. Y cuando te subes a unas tablas, cuando te tienes que enfrentar a una interpretación, cuando te tienes que enfrentar a relacionarte con otros compañeros y compañeras en el escenario, el cómo lo haces, cómo lo resuelves, los ensayos, el trabajo, afrontas cosas que obviamente hacen que te redescubras a ti misma como persona, incluso que empieces a cambiar tu manera de pensar respecto a otras cosas de tu vida cotidiana o la visión incluso del mundo que tiene a tu alrededor. Y en mi caso concreto creo que me ha hecho crecer, un poquito como persona, al menos eso creo. Y sobre todo ayuda mucho a establecer lazos entre las mismas personas que lo trabajan o entre incluso las personas que van a verlo. Los lazos creo que son muy importantes, y sobre todo en la sociedad en la que estamos, porque somos muy individualistas y muy... Aunque parece que con la red estamos súper conectados, luego en verdad no hay tanta conexión entre nosotros. Estamos más delante de la pantalla de un móvil que conversando con otra familia o entre amigos, ¿no? Y es un poco ahí lo extraño del mundo de la información y estar conectados constantemente. Cada vez crea esa soledad. Entonces creo que es muy bueno para conocerse, para estudiarse, para crecer, para conocer a la gente que tiene a tu alrededor, comprender a la gente que tiene a tu alrededor sobre todo. Y pues no sé, seguir aprendiendo y esas cosas. No sé si a lo mejor respondió más o menos, es que no sé qué más. Es que yo creo que has dado en el clavo, porque efectivamente es eso. Es decir, la pregunta iba por qué aporta un poco el teatro, y todos pensamos en qué aporta a los demás o a la sociedad, ¿no? Pero claro, sobre todo nos aporta a nosotros, a nosotros mismos, y una manera de conocerse, efectivamente. Estoy de acuerdo. Y también de entenderse o aceptarse, que Sí. creo que es casi más importante aceptarte. Y de curarse. Es que es una Sí. terapia. Sí, es todo. hay en el curso que hacemos en el nivel infantil, son maravillosos, tienen
de 6 para arriba, creo que los que más tienen 11 o algo así, pero la mayoría tienen 7, 8. Y hay un par de alumnos pues, que tenían cierta dificultad para relacionarse con el resto de niños, de sociabilidad. Pero vamos, nada más grave que lo que como hemos sido todos de pequeños de alguna forma, ¿no? Pero ver que sus padres de un año para otro los siguen apuntando porque han visto realmente mejorar, crecer y ven felicidad en ese niño, pues joder, te reconforta mogollón. O incluso si son del primer año y a los 2 meses o 3 te dice que ha sido lo que no ha dado tiempo a hacer, te dice una madre o un padre, joder, estoy encantado de que esté aquí porque ha mejorado incluso las notas, en el cole se lo han notado. Y con ellos, al fin y al cabo, estamos solo 1 hora a la semana, que es poquísimo, pero poquísimo. Pero solo esa hora a la semana ya ha conseguido algo. Y joder, es que yo creo que no hay nada más chulo, ¿no? Que un padre o una madre te diga eso de su hijo, que lo ve crecer. Tú también lo ves, ¿no? Porque lo tratas, lo ves, hay como la parrilla, ¿no? Por aquí, por ahí. Pero cuando ves que realmente sí que aprecian ese valor intangible que está teniendo sobre su hijo, lo que está haciendo, pues es cuando te das cuenta de por qué lo hace. Porque tú lo puedes ver para ti o para quien tienes cerca, pero cuando una tercera, cuarta persona llega a decírtelo, te lo recuerda de alguna forma. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, para mí no es importante que me vea mucha gente o que llenemos en algún lado o que se agote la entrada o que nos llamen para 900 sitios. Si realmente no consigo calar en alguien algo, aunque sea una reflexión que sea autorreflexiva para esa persona que lo ha visto, o respecto a un tema, o incluso de su entorno, no sé. Sí, esa necesidad casi de coger a alguien de la solapa y decir, mira, esto es lo que te trato de decir, pero he perdido 1 hora y media en explicártelo dando muchos rodeos, ¿sabes? Algo así. Pero al mismo tiempo nos hace mejores, ¿no? Encontrar esos caminos, yo creo que... ¿Qué opináis? Ay, pues sí, es eso, es que jugar, pero es como jugar de etiqueta un poco, ¿no? El teatro es un poco... Jugar de etiqueta. Claro, Traduce eso. Pero a lo grande. Y claro, y los críos de momento conectan con eso y crecen y comparten y se desinhiben y se conocen, todo lo que ha dicho Noelia. Sí, eso. Es que claro, los niños, obviamente, bajo mi punto de vista, creo que tienen que entender por qué tiene valor lo que les muestra. Obviamente. Y si no lo hace a través de un estímulo constante por el que captes toda su atención, no va a conseguir nada de ello. Pero para nada. Y respecto al teatro, para el desarrollo cognitivo suyo es muy importante. Muy, muy importante porque está constantemente jugando. Pero a la vez están aprendiendo muchísimas cosas. Y esos estímulos son muy importantes, pero no solo de muy pequeños, yo creo que a lo largo de incluso parte de la adolescencia. Si no nos estimulamos, no estimulan por ninguna parte, no llegamos a entender el valor de lo que nos muestran, porque no existe todavía esa madurez por la que decir, pues mira, pues la historia es importante. ¿Por qué es importante la historia? No. Con 15 años te ponen historia y dices, pues muy bien. Pero no hay un estímulo en sí, ni... Hombre, si no te toca un profesor mira en condiciones, claro. Si te toca, pues estupendo. Pero si no, no. Entonces, el estimularlo a tener ese interés, el jugar, el potenciar sus cabecitas. Yo creo que sobre todo es esa inteligencia emocional, porque hay personas que a lo mejor a los 47 años le dices, ¿estás bien? Y explotan a llorar. ¿Entendéis? O sea, quiero decir, ¿por qué te ha pasado eso? Porque no te apuntaste al taller de interpretación. No, ¿cuánto te conoces tú a ti mismo o te tienes aceptado realmente o eres honesto contigo mismo como para en una cosa baladí explotar, ¿no? Lo que quiero decir es que el teatro también ayuda a esto.
No sé si hay Sí. alguien por ahí a tiro de meterse a todo esto. Bueno, perdón, Pedro. No, te iba a decir que a colación de todo esto que estáis hablando, por un lado, por supuesto, el teatro, por su propia naturaleza, tiene el aroma de lo terapéutico en cuanto a que es un facilitador de acercamiento y reconocimiento para con uno mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahí tenemos una gran responsabilidad. Uf. Porque aunque genere un efecto terapéutico, no es terapia. Claro. Y muchas veces yo veo que los límites son muy sutiles y muy difusos, y a veces yo soy el primero que lo he comprobado en mis propias carnes, porque yo es que por un lado soy terapeuta, aunque no ejerza, y a veces como que me permito, como que me creo con la capacidad, no por mi formación, sino por el lugar que ocupo muchas veces, ¿no? Si dirijo o estoy dando un taller, como que me coloco en lugares como en los que parece que tengo como que tengo una mirada mucho más amplia que los demás cuando no es real. Y ahí a veces me pillo metiéndome en lugares que yo creo que por el efecto terapéutico del teatro como que pueden ser sanadores, pero luego me doy cuenta de que no. De que yo creo que el trabajo de autoconocimiento realmente tiene que ser eso, autoconocimiento. Sí. Nosotros podemos facilitar a través de las herramientas que nos da el hecho escénico que la persona pueda encontrar resortes a los que agarrarse o a los que descubrir cosas suyas. Y a partir de ahí ya dejarlo. Porque a veces yo creo que, y hablo por mí, ¿no? ¿Sabes? Sí. A mí me gustaría puntualizar eso que has dicho, porque creo que es muy importante y lo voy a personalizar lo que acabas de comentar, Pedro. El año pasado ya hubo un primer curso de taller con ellos de interpretación. Y bueno, yo tuve una pérdida personal muy importante. Entonces, ellos como mis amigos que siempre me están arropando me dijeron, apúntate. Y yo dije, no me voy a apuntar. Sobre todo porque hubo un ejercicio en el que yo estaba grabando allí y fue un ejercicio que dirigía Rafa y fue un ejercicio en el que se removieron muchísimas emociones. Yo lo estaba grabando mientras que ellos lo estaban haciendo. Se removían muchísimas emociones y hubo gente que se desbordó. Entonces, yo a ellos les decía, es que yo estoy en un punto en el que si hago ese tipo de ejercicio, ¿quién me va a recoger? Claro. No estoy aquí, es lo que tú decías, la función terapéutica frente a otro tipo de trabajo. Entonces, esos límites son delicados, son bastante delicados. Entonces, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque yo me encontraba en esa situación. Sin embargo, pues este año me he apuntado y me está sirviendo de la otra terapia diferente, de la que ha hablado Noelia, de un crecimiento personal, exactamente, de controlar las emociones en escena, todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece importante ese apunte que ha hecho. Al final es eso, ¿no? Es separarlo, claro. Es terapéutico en cuanto, como cualquier otra actividad lo es, que una persona que está pasándolo mal, pues se apunta a cualquier cosa para distraerse y evidentemente pues te distrae, ¿no? Pero sí es verdad que a veces, pues en los talleres, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Cuando estás impartiendo un taller, evidentemente, por aquí está Vicente, míralo. Hola, Vicente. Y no sé si la que falta ahí es... Hay una pantalla que está... Es María, ¿o no? Hay una pantalla. Ahí esa pantallita. Vicente, estamos hablando de teatro en general, en particular ahora mismo, bueno, de lo complicado que es. Quizá ponerlo un poco, yo es que me he perdido en la mitad de la conversación y quizá ponerlo en contexto. Bueno, termino yo de diciendo y así se conecta él con el tema. Estamos hablando ahora mismo justamente de que hay que tener cuidado porque hablamos de que el teatro a veces es terapia, ¿no? Para la gente, ¿no? Y claro, tenemos que distinguir que, claro, evidentemente no es terapia en sí, te puede servir a ti como cualquier otra actividad. Pero sí es verdad que muchas veces en los talleres, pues la gente, cuando estás trabajando emociones y las trabajas para el personaje,
personaje, ¿no? Para saber transmitirla según la acción que tenga en ese momento, pues al final entra en un estado en el que luego es fácil que, como está en un grupo de gente, pues es fácil que compartan, ¿no? Y que al final manosee un poco todo eso, ¿no? Y conectando con lo que decía Pedro, pues claro, al final no es que tú tengas una vida más llena, más plena o tengas más sabiduría que los demás, pero sí es cierto que tú en ese momento estás coordinando el grupo y estás dinamizando el grupo, y como dinamizador del grupo, automáticamente la gente te atribuye esa posición, ¿no? Y tú mismo lo notas, pero entiendo perfectamente lo que dices. Vicente. ¿Y la pantalla secreta, por favor? Vicente está ahí. Estoy poniéndome los Yo qué cascos. sé, no sé si que no oye. De gran cosa. ¿Quién eres? Seguramente son Cristina y Javi, que no Venía para explotar en la plataforma. Sí. ¿Quién eres? Que no sé quién. Noelia. No, Cristina y Javi, pero no lo sé. Cristina y Javi, activa Ay, pues mira, activar la cámara. La cámara la tenéis desactivada. ¿Qué hago con la cámara? Hay un botoncito Dale. abajo. Sí, permitir, todo permitir. Ahora. Perdón por Ya, la porque os vais, chusma. ¿vale? Es que ya sabéis que esto de las cámaras no es lo nuestro. Bueno, por recapitular rápidamente. Hablábamos de teatro, hemos empezado con el mensaje por el Día Internacional del Teatro. Hemos hablado un poco, hemos puesto al día la vida y todo eso. Rápidamente os pregunto, tanto a Vicente como a Javi y Cristina, ¿qué ha cambiado el teatro en vuestra vida? Y me voy a fumar, pero escucho, ¿eh? Bueno, ¿quién empieza? Sí, ya que Empiezo yo. ¿Qué has hablado? Gabriela. Javi y Cristina. Pues evidentemente para mí empezar con el teatro ha sido conectarme con la cultura en general, porque yo no estaba conectado con nada de lo que se hacía aquí en Linares, de grupos de música, de gente que actuaba, de gente que hacía mil cosas. Un poco es como lo que nos preguntaron la otra vez para el vídeo que se hizo de Crearte, este último, ¿no? Que de repente para mí, sobre todo, ha sido conectar con la cultura, en este caso de aquí de Linares, porque es donde me muevo. Pero claro, yo creo que es que el teatro se conecta con todo. Y se ha abierto ahí una puerta de conocer gente súper creativa, gente tal. Eso es por un lado. Por otro, es un poco más como externo. Y interno en mí, pues yo qué sé, muchísimas satisfacciones. Contando esta última ya de haber dirigido una obra de teatro que fue como del miedo más terrible a la satisfacción más grande en cuestión de un mes y pico. Qué bueno. Y ya está. ¿Te parece poco? ¿Y vosotros, Javi, Cristina? Vale, ¿cómo se pone en la pantalla grande? Es cuando A lo hablas. mejor girando. Abanico. Si la gira, igual se ve un poco mejor, ¿no? Gira el teléfono. Abajo, a la derecha, hay 4 cuadraditos en un botón. Creo que si habla. Yo lo que no sé. Cuatro. Ahora. Vale. Estoy en modo mosaico y no veía más gente. Claro. Sí, oye. Está Se mueve. aquí abajo. Míralo. Ay, los teatreros tenéis que poneros las pilas con gracioso. eso, ¿eh? Ay, Pues es la cuarta o la quinta aplicación de esto que uso ya. bueno, que el teatro, ¿qué ha significado en nuestra vida? Pues la verdad es que un montón de cosas. Yo llevaba ya tiempo contando cuentos. Lo de contar cuentos es como un teatro de bolsillo. Pues tú llegas, cuentas tu historia e intentas enganchar a los críos. Pero los cuentacuentos son más de tú a tú, porque te tienes que ir dejando guiar de las reacciones, las vives y las llevas como puedes. Pero el teatro para mí supuso un reto y la primera vez que me subí a unas tablas
me quedé en blanco. Mi primera, que fue gracias a la cuerda, una sustitución que hice. Se me olvidó la primera frase y, claro, es una sensación muy, muy fuerte. No sé, ¡Uf! Sí. Todavía la Pero tiene. tranquila, Cristina, cantabas algo. Tranquila. Mira, yo a ella, no, por dentro, lo que le haya supuesto, no sé, pero desde fuera ha cambiado a una persona con mucha más seguridad en sí mismo, con atreverse ya con todo lo que se le ponga por delante, con un montón de cosas que antes tenía como ese, tampoco que se le diera mucho miedo, pero bueno, vergüenza no he tenido nunca. Tenía así como, no, romper, yo creo que también el teatro tiene mucho de eso, de romper tus barreras con respecto a tu relación con el exterior, con el resto del mundo. Y yo creo que principalmente cuando la primera vez que me subí a un escenario, fundamental fue eso, fue el tener que trabajar un personaje que en el fondo trabaja sobre ti mismo, trabaja contigo mismo tus recovecos que muchas veces ni los conoces, y el conocerte mejor a ti mismo también darle sentido a qué haces en este mundo que muchas veces ni lo comprendes, ¿no? Entonces, pues, coges un poco de fuerza, coges una perspectiva de ver el mundo de otra manera y de tu papel dentro del mundo, pues, tenerlo más claro, no sé, algo de eso. Creo yo que supuso el teatro para mí, en principio. Pues. Y esto sí es moverte y conocerte más a ti misma para que cada personaje o cada historia pues tenga algo de ti. Una introspección, como se yo al revés, Sí. Eso lo puedo decir mejor, al derecho no me sale. Pero Cristina, tú muchas veces Dime. a veces distingues, o sea, cuando empezaste en el teatro, es como que distinguía entre el cuentacuentos, ¿no? Entre tu personaje de Troncha Jara y hacer teatro. Y yo creo que tú llevas haciendo teatro muchísimo tiempo. Es decir, lo que Yo también. vosotros hacéis es teatro, Claro que sí. pero puro y auténtico. Pero a lo mejor con a un mí mismo lo que personaje, es verdad. Mira, María. Hola, bonito. Hola. Bueno, por poner un poco al día la cosa. Soy Estamos hablando exforáneo, de teatro, un poco desde del marco más amplio al marco más íntimo, de todo. Hemos empezado con la lectura del mensaje del Día Internacional del Teatro, porque esto lo queríamos hacer el día 27, pero lo queríamos retransmitir además en directo y no hay ninguna plataforma que te deje hacer eso prácticamente. Y era un follón y al final pues lo hemos hecho hoy, lo estoy capturando y luego lo subiremos. Y ya está, por romper el hielo. ¿Qué preguntamos? Se le han acabado las ideas. De lo de Cristina. Lo de Cristina, que yo pienso exactamente igual que Rafa. A vosotros seguís, yo pienso que el hilo. Lo que pasa, mira, que en los cuentacuentos yo estoy metida en mi historia y si la cago yo sola y yo me tengo que sacar las castañas del fuego. Eso sí. Pero claro, en una obra de teatro, pues eso, mujeres, ¿cómo se llamaba? La fuga. No, en la fuga. La fuga fue una experiencia. Sí, ahí está. Mujeres chiquitillas al borde de la fuga que pillan el avión camino. Bueno, pues. Y acabo que andeas de segura. Bueno, que la fuga fue una sustitución. Claro, fue en verano, ensayé, yo creo, ¿cuántas veces ensayamos, Ana y María? Yo creo que fueron una vez todo el grupo juntos. Suele pasar eso. A menudo claro, de sí, pero vaya, pero yo era mi primera vez, entonces me subo ahí arriba del escenario, mi primera vez con un grupo de personas y me quedo en blanco, pero ahí estuvo mi parte de cuentacuentos y mi experiencia, que sin abandonar mi personaje, se lo dije a Mamen, que era la otra que estaba conmigo en el escenario. Yo sin abandonar a la Genara, pues ay, escucha,
su comadre, pues no, que te tenía que decir yo una cosa muy importante y es que se me ha olvidado totalmente. Claro. Entonces, Me acuerdo, me acuerdo. que eso es lo que, claro, que eso es lo que seguir hago yo en los adelante, contracuentos. claro. Seguir Claro, adelante. en concreto, eso es lo que habla. Es una cosa que insistimos nosotros, precisamente, nos insistimos en que el teatro está tan vivo como tú y que lo que suceda siempre es subsanable, siempre se puede recoger, siempre se puede incorporar. Yo recuerdo cuando se me cayó una puerta del vuelo en la cabeza en el Garimelia, que de repente ya no había avión porque se me había quedado una puerta en la cabeza. Que tuvimos que sostener la escenografía conforme íbamos pasando, nos íbamos relevando con el personaje pasando. Madre mía. De hecho, la gente pensó Me quedé muerto. Que era parte de lo que pasaba por eso, ¿no? Porque fuimos valientes, ¿no? Entendimos que estábamos vivos y teníamos que seguir adelante aún con el avión se nos caía, ¿cacho? Esto no era para que estaba... Y aprovechamos, momentos así difíciles que hayáis vivido, difíciles o complicados, un blanco, lo que se os ocurra, que eso que recordéis, joder, esto que pasé. Yo me acuerdo de la primera vez que actué, como bueno, la mayoría de vosotros sabéis, yo nunca he hecho un curso de teatro de chica, ni había hecho teatro de chica, ni nada, hasta que llegó Desconcierto, ¿no? Entonces en Desconcierto pues empecé como teclista, pero no tenía teclado, entonces claro, pues no podía ser teclista. Muy importante el teclado. Luego pasé al cuerpo de baile. Ya cuando me había aprendido todos los bailes, pues tuve un percance de María que se rompió el brazo. Pues Pedro Guido, claro, pues está la única que puede hacerlo porque se sabe el personaje. Vale, guay. Entonces era mi primera vez. Cuando me subí al escenario, y me acuerdo, no se me va a olvidar la vida, que entre bambalinas, Tony, que era mi pareja en Desconcierto, me puso un pasador rosa de un lazo de purpurina. Yo en la obra era como la guay, ¿no? Que me hacía la chula porque cantaba y tal. Pues cuando en mitad de escena me dijo, pero tú qué te crees con el lazo ese rosa que lleva en la cabeza, que se salía del diálogo, que yo no tenía idea de actuar. Cuando me dijo eso, yo pensaba, digo, ¿y ahora qué le digo? Si yo con mi actitud de chula no sabía improvisar. Esa fue la primera vez que yo encima del escenario dije, tierra, trágame. Porque, madre mía. Claro, era algo nuevo para mí. ¿Quién te lo dijo? No había actuado nunca. ¿Quién te lo Tony dijo? Tamara. Luego se estuvo riendo de mí, pero... Antonio. Antonio, vale. Antonio Temar. ¿Y tú, Vicente? Pues yo la verdad es que no me he quedado en blanco muchas veces. Por la experiencia más estresante que hayas tenido. Pero estresante, evidentemente, cuando se cayó el avión en el Garimelia, que eso fue, vamos, que yo me quedé totalmente, además como no tenía texto y como había sido yo el que había pasado y había rozado la puerta, vamos, que la había tirado yo, pero me quedé totalmente como una piedra allí puesto, mirando la puerta, mirando a Manu, hasta que yo no sé cuánto tiempo pasaría, realmente no sé si fueron 5 o 10 minutos o un segundo, que ya empecé a sujetar como yo no hablaba, pues estuve sujetando eso, no hablaba en esa escena, casi nada, pues estuve sujetando un montón eso, pero que me costó así como reaccionar. Y luego de que me pasó también muy parecido, como ha contado María, cuando en SOR el Rafa, el capullo de Rafa me dijo que quería ser una palomica. Que quiere ser una palomica. Digo, ¿qué me está diciendo el cabrón este? A ver, vamos a poner en contexto. Bueno, Pedro no sé si vio Sol, tú no viste Sol, ¿verdad, Pedro? No la vi. Bueno, pues Rafa era una monja sorpresa que acababa de morir y Fátima se le aparece y le dice que quiere la ser... Virgen. Fátima la Virgen. Vale. Fátima la Virgen, que era yo. Claro.
le voy a conceder un deseo y me dice, quiero ser palomica. Y yo ahí fue como, ¿quiero ser palomica? Digo, Por ejemplo, vamos. pero que pero estuvo muy bien, pero como nos lo pasábamos muy bien haciendo de Fátima de sorpresa, pues, Claro. Es lo que comentábamos antes de los personajes, ¿no? Que realmente en ese momento somos esos personajes. Y en ese momento era sorpresa y era, claro, pues esa mujer, esa memoria de esas mujeres, de las monjas, de los prejuicios y todo eso estaba ahí, estaba vivo y era un personaje de verdad. Y fíjate que es el personaje a lo mejor más alejado, ¿no? Estaba haciendo de mujer, de monja y de muerta. Así que era un personaje monja muerta. de lo más abstracto, ¿no? MMM, mujer, monja muerta. Pues yo era sorpresa y claro que sí, estaba viva, sorpresa. Claro que sí. Hay una cosa que antes planteaba Ascensión, que era cómo ha ido evolucionando su capacidad, ¿no? Su forma de ver el teatro conforme ha ido aprendiendo. Quizá creo que es una de las cosas que nos hace dedicarnos a esto o hace que lo amemos tanto que no lo dejemos nunca, y es que siempre podemos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que tú contabas, María, esta primera vez que te enfrentas a una improvisación, es totalmente un reto. Ahora eres capaz de improvisar con el codo, si quieres. Pero tampoco es, pero bueno, se aprende haciendo todo para el teatro cabe más. Pero creo que es súper importante esto, ¿no? Que lo que nos hace crecer, tanto como personas como profesionales en realidad, es lo que nos engancha tantísimo, ¿no? De esta profesión y del teatro en general, ¿no? Porque es la interpretación en general, pero el teatro en particular. De hecho, Ana, es que ahora muchas veces salimos como diciendo, con esa expectativa, ¿no? De, a ver qué me va a decir hoy. Porque como los ensayos muchas veces son como tan variopintos y cada vez dice una cosa, o hay gente que improvisa guay, ¿no? Pues lo de Rafa. Yo creo que a lo mejor los ensayos, pues cada vez decías lo que se te pasaba por la cabeza y eso también puede dar un toque de guay. Entonces tú también disfrutas en ese momento, pues, hostia, a ver qué me dice ahora. Sí. ¿Y tú, Pedro? Está bien, eso que dice Ana es muy interesante. Lo de aprender es que no solo se aprende, sino que hablábamos antes de que el teatro era jugar. Oye, ¿no? me va pero era un juego para el que no se puede jugar de cualquier manera, que hay que aprender a jugar a eso, que hay que respetarlo, ¿no? La escucha es muy importante. A la hora de improvisar, cuando hablo de escuchar, no digo solamente de escuchar, sino una escucha con los 5 sentidos, ¿no? De lo que está sucediendo, en qué punto estás, en nivel emocional, hacia dónde vas, de dónde vienes, qué pensaría tu personaje. Toda esa adaptación, cuanto más consigas vivir lo que está pasando en ese momento, quizás esa es la clave, ¿no? O sea, jugar por completo, entregarte a ese juego que se ha propuesto, pero con las reglas que sabes que existen. Eso está guay. Probablemente lo más complicado, ¿eh? Improvisar puede ser para mí lo más complicado. Yo tuve una experiencia muy chula con Ana y con Rafa este año en el Mosaico de los Amores, que hacíamos con mucha información acerca de los mitos y del propio mosaico, pues hacíamos 3 escenas, pero sin texto. Nacían directamente de la improvisación, por completo. Y cuando ves porque claro, una cosa que tienes que entrenarla, más que entrenarla, tienes que aprender a escuchar lo que se te propone, a proponer. No, pero eso también se entrena, evidentemente. Sí, pero quiero decir que al margen de que se entrene, tienes que aprender a hacerlo, porque tú dices, no, si te he escuchado, pero ahí hay una conexión que tienes que despertar, ¿no? De alguna forma, es como... Y está muy guay. Ay, esos momenticos son por lo que merece la pena esto. Por lo que merece la pena pasar por todos los nervios y por todas las incertidumbres, porque es otra cosa que podríamos plantear. Igual ya mismo tendríamos que cortar, pero yo quería plantear
Una cosa de la que siempre Tiene hablamos, hambre, ¿no? Rafa. Es decir, ¿qué sentís justo antes de salir a escena en una obra por primera vez? Es decir, porque yo quiero morirme. Es decir, yo lo primero que pienso es ¿qué necesidad tengo yo de esto en el pie de mi vida? Yo quiero que me rescaten. Pero una vez que entras en escena, yo ya no quiero irme de allí. ¿Qué sentís vosotros? Yo soy muy escatológico con eso, la verdad. Sí, hay más de uno por aquí que también. Te vas de varilla. Bueno, es que no sé si contar esto porque a lo mejor ya la poca dignidad que tengo la pierdo. Esto lo obviamos, esto que no salga. Pero bueno, Ana y yo compartimos un pasado en Extremo, que era una sala de Jaén. Lo mismo de eso. Y en la primera sala de Extremo, el vestuario no tenía cuarto de baño, el camerino. Y solo había una puerta de acceso al escenario, bueno, a la sala, y por tanto no tenía forma de salir de ahí. Cuando el público entraba ya no podía hacer, si quería ir al servicio no podía. Había un patio interior al lado del camerino. Y yo un espectáculo que hice hace unos años que se llamaba Abierto un Canal, que era un monólogo, que luego lo hice, ya luego le metí música en directo, tal y cual. Pues el día del estreno yo estaba tan nervioso que me dio un apretón que era imposible de controlar, literalmente. Y no tenía cuarto de baño y el público ya estaba dentro. De hecho, ya estaban las luces apagadas. Y digo, por favor. Y digo, yo no puedo salir así. Digo, no puedo salir. Digo, eso tengo que hacer. El espectáculo empezó en el patio, claro. Y lo único que tenía a mi alcance era una bolsa del Maima y hasta ahí puedo leer. No. Por favor. Ahora se me estaba acordando del último que te había dicho mucha mierda, ¿verdad? Y tanta. Desde luego que en ese año de escenario, desde luego que hubo más de una y más de dos. Bueno, sí, luego bueno, no, sí, pero esto no tiene que ver con lo de que se siente, lo que se siente antes de salir. Hay mucha Bueno, durante. eso se siente. Pero bueno, yo ya tomo mucho Fortasec antes de por las tardes. 2 horas Uy, antes. eso es malísimo. Hombre, pero ¿qué quieres, eso o lo otro? Un cuarto de baño detrás del escenario estaría bien. El Fortasec es muy malo, A mí ¿eh? me pasa que... Todo mejor fuera que dentro. A mí me pasa que no soy muy consciente durante el día del momento que viene. Y estoy todo el día buscándome por qué no estoy nervioso ya. Hasta que llegan como la última hora y empieza todo a pasar muy rápido y yo a ir muy lento a todo. No me estoy vistiendo rápido, no el maquillaje no me lo estoy poniendo rápido, no estoy dejando las cosas, no he visto dónde tengo que... y ya va a empezar. Entonces, los últimos como 3 minutos justo antes de salir a escena, es como... Se me sale la adrenalina por la oreja, pero sí es verdad que justo el segundo antes de salir a escena, es como que mi cuerpo es una cáscara y se queda allí, fuera, pero yo entro dentro de escena. O sea, es como... No sé. Se me viene a la cabeza recordar la película de Bicho. Había un saltamontes que huía tan rápido que se quedaba la piel así en el aire. Un poco como eso. Se me queda la cáscara afuera y paso. Y no sé. No... Y mira que intento, pues respiro, calento la voz, los resonadores, la cara, un poquito de relajarte, pero ese momentillo no... Siempre lo paso mal en ese último segundillo. Es lo que dice Rafa, que si vienen los geos y me rescatan ahí, sería el mejor momento para que Te lo me rescaten. agradece. Sí. Bueno, yo siempre se ha quedado esperando que lo llamemos. Sí. Pero ya es que vamos por 1h30. Dios. No, lleváis 2 horas, ¿no? No, Sí, llevamos 2 horas. 2 horas. 2 horas y 3 minutos. 2 horas y 3 minutos. ¿Por qué pone ahí una Pero hora? eso es desde que empezamos la videollamada La grabación. antes de empezar a grabar.
Ay, menos mal. 1 hora y media llevamos. Llevo aquí 10 minutos. Ah, bueno. Tanto tiempo que sí, ¿verdad? Lo que queráis, si queráis. A mí sí hay una tenemos cosa que me pa pasa. saludar, o si no, en otra segunda edición. Mm. Que digo que si queréis, a mí sí me lo pasa. llamamos para, por lo menos para los saludamos, hacemos una chispa y ya despedimos. ¿No? O si Venga, no, sí. pues otro- Pero entra más gente ahí. No, tú estabais diciendo, Pero ¿cuántos ¿no, Pedro? caben? Pedro Guido. Pedro Guido está acabando de cenar y ahora se Ah, conecta. y Kiko, no sé a quién teníais más, o a Kiko Rocío. y Juanjo y Rocío. Ah, Juanjo y Rocío, ya. Porque... Vale, pues Es que tenemos... claro, es una pena que entren para un segundo. Eso sí. Claro. Si queréis, lo que podemos hacer es que cortamos Un aquí cameo. como primera parte. Claro. Cogemos un móvil y desde el móvil también se unen aquí. Así. No, pero si se pueden conectar muchas más de 8 personas, ¿eh? ¿Sí? Sí, hasta Sí. 50. Sí. Hablando Pues venga, Maravilloso. Pues venga, fiesta bacanal, vamos. de otra forma, no se vaya, ¿vale? Eso que se Ya- Claro, no, hombre, si no, no habríamos salido algunos. Voy a llamar a mi padre entonces, que se venga también. Venga, corre. Lo llamo, espérate. Pásale el enlace. Ya está tardando. Perdona, que te he cortado Sí. antes con esto. Claro. Mira, mi tina. Uy, Bueno, no, que iba a comentar. ¿Se oye o no? Es que Sí, hemos se puesto oye. un auricular. Sí. Se oye. Bien, a mí lo que me suele pasar es, a lo mejor un día o dos antes de la obra, pienso, ¿y para qué me he metido yo en esto? Sí, a mí me pasa siempre. Empiezo Eso a agobiarme, digo, yo no sé para qué dije que sí. Me dijeron, oye, te apunta esto, vale. Y digo, ¿para qué digo yo que sí? Hay un par de días que lo paso mal. Luego, pues, a la hora de salir, me lo tomo con relativa calma. Bueno, vienen los nervios, digo, venga, tengo que dejar la mente en blanco. La dejo en blanco, no pienso en nada y cuando doy el paso de salida, Sí. ahí me pongo un pelín nervioso, pero en cuanto estás fuera, pues ya está para adelante con lo que sea, con lo que haya. Pero me pongo más nervioso 2 o 3 días antes, es cuando me cago. Me cago. A ver, no sé, yo mala experiencia, por ejemplo, así no he tenido de decir, madre mía, ¿cómo salgo de esto? Sufro muchos nervios, sobre todo un poquito antes de salir. A lo mejor una experiencia así rara fue cuando en Conexión Paranormal, en el Pósito, sí es verdad que subiendo la escalera al escenario casi me caigo de boca porque me pisé el vestido, porque era más largo de lo normal. Me tuvo que sujetar Pedro, que venía detrás mía. Fue como, ay, que me caigo. Y estuve ya toda la escena sujetándome el vestido y luego aparte llevaba una toquilla, que la toquilla soltaba un montón de pelos. Y tanto Pedro como mi hermano como yo estuvimos actuando con pelos de la toquilla en la boca. Entonces fue maravilloso porque había pelo en el vino, pelo en la boca y fue estupendo. Pero así que recuerde que lo pasara mal, no. Muchos nervios, sobre todo justo al salir, pero ya en cuanto salgo se me quitan por completo. ¿Quién es? ¿Quién se metió? Sorpresa. ¡Hola, Pedro! Pedro. ¡Hola, Pedro! Buena, Pedro. Pedro me ha dicho ¿Qué pasa? Tío, soy el único que no soy de Linares, qué fuerte. Yo no soy de Linares, Pedro. Oye, quería ir de baño, Pero tú ya eres de Linares, Pedro. Yo soy de Bayuca. Pedro no es de Linares. Pedro, Pedro, enciende estaba la luz. cenando. De Navas de San Juan. Yo soy medio bañuca, de Matacabras, más o menos. Matacabra. Medio de Linares, medio de baño. Yo también voy a contar una cosa. Antes cuando habéis comentado de pasarlo más en escena, a mí me pasó nos pasó a los dos. En el crearte. No, ¿No? iba No. a contar otra, Ah, vale. la de los niños mirando al sol. En un colegio de Las Navas, precisamente, un año me llamaron para que hiciera un cuentacuentos. Como yo antes terminaba un cuentacuentos con un número de payaso que duraba aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos, lo hice así, aunque yo ya había abandonado lo del payaso, pero bueno, todavía me sentía fuerte y lo hice y salió espectacular. El cuentacuentos, lo del payaso en vez de 20 minutos dura más de media hora porque me puse a improvisar, maravilloso. El caso es que me vuelven a llamar, bueno, esa vez me dicen, se van a colocar los críos aquí, en un colegio de 300 y pico niños, se van a colocar los críos aquí, digo, cuando salga el sol, le va a dar el sol en la cara y esto va a ser un desastre. Dice, no, aquí lo hemos hecho otra vez y tal. Hasta que lo hicimos allí, ese día estuvo nublado y fue maravilloso. Pues la siguiente vez que nos llamaron,
yo ya no me acordé de mirar de dónde salía el sol y dónde le iba a dar a los niños. El caso es que salía el sol y cuando llevábamos 10 minutos de cuenta a cuento, empieza a darle el sol a la cara a los niños empiezan a mirarnos así con los engurruñidos, la cara encogida. Claro, digo, vamos a ver cómo solucionamos esto, porque esto no, digo, bueno, como todavía digo, a ver si aguanta, venir un poco hacia nosotros. Bueno, cuando el corro de 300 niños se levanta y se acerca unos pasos hacia nosotros, nos dejan sin espacio, se monta allí un tangay de la hostia. Los niños ya se pisan, se empiezan a pelear, no sé qué, eso no hubo manera de recuperarlo, pero vamos. Un desastre. La última vez que trabajé como payaso y fue una buena despedida porque si el payaso trabaja sobre el fracaso, ese fue el mayor fracaso que sentí en mi vida porque una hora de no saber qué hacer con los niños, los cogía, los lanzaba, no había manera de manejar la situación y allí hicimos lo que pudimos. Después, año y pico más tarde, una de las maestras que había en aquel colegio fue a la librería a comprar y era incapaz de mirarme a los ojos, de sentir vergüenza ajena por lo que había visto de lo que yo hice en su colegio. Una cosa Madre mía. Pero vamos, las tablas te sirven también para eso, vivirlo de otra forma y no sentirte mal tampoco, ni hundirte, ni que solo te quite el sueño una noche. Y ya está. Con lo de los malos ratos, a ver, no fue mal rato porque al final no lo tomábamos de cachondeo, pero me he acordado del último Crearte, en la gala del Cervantes, cuando íbamos de abuelillo, el último número que era la orquesta Alegro. Lo de la silla. ¡Ay, la silla! ¡Qué cabrón! Con la silla aquello, por Dios. Pero marcamos 10 minutos sin con lo bien que lo tenía yo improvisación organizado. pura y dura. Estaba todo súper bien organizado, pero llega el momento de presentarlo y no están las sillas donde tenían que estar, los músicos tampoco están y no hay ni Dios. Y la gente que tiene que sacar las sillas tampoco. No, todavía estáis equivocados y no sabéis lo que pasó con la silla. ¿Qué pasó? Alguien se puso a sacar sillas cuando no tenía que sacar sillas. Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y tú sabes que no la sacaban. Yo sé que quién no la es. sacaban. Es que no había que sacarla. Pues dilo que no. No sé quién se puso. Los dos, tres que se pusieron al principio. Y dije, no, todavía no sacáis las sillas. Y empezaron a sacar sillas. Y entonces ya se mezclaron, porque ya los chiquillos ya no sabían dónde ponerse. Primero se tenían que poner los chiquillos y después le teníamos que poner la silla. Pero bueno, que ya está. Qué buena tontería. Pero vamos, que estuvimos ahí 10 minutos vestidos de abuelos. Pero lo hiciste muy bien. La verdad que no lo pasaba bien. Nos lo pasamos muy bien. La verdad que ese rato nos lo pasamos muy bien. Pero claro, la incertidumbre de decir, ¿esto hasta cuándo? Aquí no hay movimiento ninguno, ni de silla, ni de gente, ni de nada. Pero fue angustioso. Oye, se me va a cortar la batería, ¿eh? Se me va a acabar la batería. A nosotros nunca nos ha pasado nada en el escenario, que no. Ha sido siempre perfecto. Pedro, ¿todo bien? Pedro. Iba a decir una cosa, pero no lo digo. Dilo. Pero pues mil cosas, desde que se caiga el escenario en la Almería. Espera. Si ha contado una cosa, que ya luego verás cuando subamos esto, Pedro, tú tienes que contar lo que te está pasando por la cabeza. Sí, dilo. ¿Estoy grabando? Sí. Claro. ¿Estoy grabando? Hombre. Claro. Hijo, pero esto se avisa. espérate que se va a poner, que se va a peinar. Voy a por la laca. Laca Nelly, sí. Correcto. Sí, decía. ¿No se puede fumar? Sí. Puedes hacer lo que quieras. Fuma Hola. fuera del plano No se y puede ya fumar en directo. A ver, que han entrado. En el escenario. ¿Quién ha En el entrado? escenario. Se nos ha caído el está. Yo que he escenario. entrado, Rocío. ¿Quién eres? Hola, Rocío. Bueno, oye, hago un inciso ahora que estamos dos más. Estaba contando Pedro una anécdota. Estamos simplemente hablando de teatro en general.
anécdotas, impresiones, más profundo, menos profundo, más general, más íntimo de lo que va saliendo sobre la marcha. Así que iba a contar Pedro una anécdota súper interesante de que lo pasó muy mal un día que... Un día no, muchos días, pero uno de ellos se nos cayó el escenario en Danimelia, ¿os acordáis? Ya, Sí, hombre, ya lo hemos hablado antes. En Navidad, en mi pueblo, Manu, acuérdate con el sonido. Hostia. Esa acuerdas, fue no? buena, otra bien. Ay, verdad, sí. Esa fue Luego la de- batería. Es verdad. que hemos tenido miles, hemos tenido muchas, pero de todas hemos salido y se sale con gracia y ya está. Es que nunca lo he pasado mal en el escenario porque Sí, dime. no lo he pasado mal en el escenario modo qué horror, porque me queda en blanco 1000 veces, pero bueno, eso para mí no es un problema. Si me quedo en blanco, pues te cuento un chiste. Pero lo que lo pasan mal son los Una vez que compañeros que vienen están ustedes al conmigo. teatro. Que le den bien. A ver, por encauzar un poquillo. Buenas Juanjo, buenas Rocío. Que no, os he saludado antes, no sé. Hola. Hola. Primero Pedro Guido, luego Sí. Rocío y luego quien vaya queriendo. Pedro, ¿qué ha cambiado en ti el teatro? Todo porque yo hice de pequeño, lo dejé, hice en el instituto, lo dejé, hasta que no pasó lo que pasó de que no lo veis. No volví a hacer teatro y fue como terapia y Sí. fue como un cambio en mi vida totalmente. Y dejar de hacerlo. De hecho, hago demasiado. Hago en Linares, hago en el pueblo, hago en En el trabajo. En plan grupo, me refiero, de tener el grupo Linares, el grupo Las Navas, grupo con las señoras mayores, grupo de la asociación. Y para mí es una medicina y lo necesito muchísimo. El teatro o 1000 formas de arte. Pero bueno, el teatro sobre todo. Yo es que me encanta el teatro. ¿Y duro, Juanjo? Pues a mí, teniendo en cuenta que yo empecé a hacerlo porque tenía miedo escénico. ¡Uy, mira qué guapo! Ay. Pues para mí sí que ha sido una medicina. A mí me daba miedo hablar delante de 4 personas. Así que como terapia y además que engancha, ¿no? Empiezas y no lo puedes dejar. Sí. Es muy complicado. Hemos quedado por callados. Pensaba que iba a hablar Juanjo. Sí. Yo también. Venga. No, es que estaba pensando ahí, porque claro, a ver, ten en cuenta que yo teatro no he hecho tanto. Hice hace ya muchos años una obra, hace ya muchísimos años, de actor, de hecho, que salía con falda y todo, porque era teatro clásico. De galán. No habéis visto ninguno, creo, y espero que siga así. Necesito esa. Y ya no volví a hacer teatro hasta que hicimos la decisión de Cápsula. Y eso significó mucho para mí porque era la primera vez que se iba, porque yo hacía teatro como director, pero en el marco en el que lo hacíamos. Tuvimos la suerte de juntarnos un grupo súper bonito, la verdad, que, bueno, pasamos por dificultades. Lo de bonito es por mí, ¿no? Sí. Lo de bonito es por mí. Pasamos por una serie de dificultades que, bueno, ahora no vienen al caso, pero al final conseguimos estrenar una obra en Cástulo y esa sensación de ser los primeros que hacían allí teatro, o sea, a ver, no teatro porque ya se había hecho representaciones y tal, pero una obra de teatro original, escrita, sufría con sangre prácticamente. Para mí eso fue increíble. Y fue la experiencia tan buena que he tardado 5 años. Pero lo que tiene el teatro es... ¡Ay, está Kiko! Kiko. ¡Hola! Hola, Kiko. Dios, ¿cuál? Hola, Kiko.
Oye, si queréis creo que puede ser un buen momento en el que puedo leer de nuevo, no entero, pero... Bueno, pues no leo. Seguridad. A mí de un momento a otro se me va a acabar la batería ya, ¿eh? Tenemos que ir cortando. Pues otra vez. chúpala. Apretadito. Ha venido Yo Kiko, no tengo los vámonos. cascos puestos. Si los tengo los cascos no puedo enchufarlos. Exprésate, Kiko. Hay muchos aquí, hay algunos aquí que había hecho tanto de actor como de director. ¿Qué diferencia hay? ¿O qué os gusta más? Mira, Kiko. A mí actuar. Actor. A mí actuar. No sé, yo es que creo que son dos experiencias totalmente distintas. Sí. ¿Por qué incompatible? Habrá veces que te apetecerá dirigir porque tengas muy clara la historia que quieres contar y otras veces que te apetezca meterte en la piel y que te dirijan, ¿no? Si lo malo es hacer las dos cosas, ¿no? Claro, eso es una cosa que yo no trabajaba en el texto. Yo este año en voces que sí teníamos texto, porque Mujercita hablaba muy poco e interactuaba menos. Pero este año en voces yo lo pasé muy mal. Yo eso de estar afuera, adentro, Creo- moverme, ya no más. Una o la otra, pero las dos a la vez. Ya. ¿Tú, Kiko? A mí me encanta hacer obras chulas, sea dirigiendo, sea actuando, pero si la obra te engancha y el personaje te gusta, los personajes te gustan porque tú eres el que dirige, no sé, es que me encantan las dos cosas. Creo que un poco más dirigir, Sí, ¿qué dices? pero 50-50, casi, o 60-40, Sí. Pero dirigir es un placer también, ¿eh? Yo creo que es el trabajo Dirigir es una maravilla. que más se sufre porque es muy solitario, pero a la vez dirigir actores es maravilloso. O sea, el dirigir la interpretación de los actores, trabajar con ellos, disfrutar. Yo me acuerdo cuando Emilce, que acababa de conoceros casi, ¿no? Llevaba unos meses. Qué lujo dirigiros, sacar ahí cuando ves que hay ahí gente buena realmente y hay buenos actores y sacarle el jugo y no sé, me parece maravilloso. Yo no podría tampoco decir que una cosa me gusta más que la otra. Ambas por igual, o sea, no sé. Bueno, yo creo que tiene que ver. A mí me encanta dirigir con Gómez. Y conmigo no. Bueno, tú ya me has enamorado, ya, modo todo ya juntos. Y con Ana Gómez. Porque a mí me mandan más que Ana Gómez. Soy más obedezco más. Obedezco más. No, nos complementamos. Es que Pedro me Pedro, di tocaba, algo. Es que me has cortado. Tenía yo ya como el impulso de. Pero, porque no lo conoces, Pedro no para de hablar todo el rato. Ya. Pedro sí me conoce. No, que yo creo que también, bueno, en mi caso, ¿no? Porque por lo menos a nivel de años, si tengo como un recorrido a lo mejor mayor que vosotros, que no implica nada, pero sí como que me ha dado para trabajar desde muchos lugares, ¿no? Y yo que suelo dirigir bastante, al principio yo tenía como una lucha interna, ¿no? En la época en la que dirigí mucho de como cuestionarme mi yo actor en relación a mi yo director, y ahí tuve como un tiempo en el que tuve que ¿cómo lo digo? Como congraciarme con esa cosa de que podía ejercer en ambos ámbitos sin que uno le quitara peso al otro. Y al final lo que yo intento es un poco gestionarme, y cuando descubro un texto o tengo la necesidad de contar algo de una forma más objetiva, sí me gusta colocarme fuera. Porque creo que me ayuda a reflejar lo que yo quiero, de alguna forma esbozar para que la gente por lo menos se pregunte. Y sí. cuando no estoy en eso y quiero contar la vida de un personaje en concreto, pues sí mi yo actor como que se coloca en figura, emerge y le dejo espacio. Es la única forma que tengo de gestionármelo, porque si no, me gustaría actuar en todo y dirigir todo. Y entonces, y como es imposible, tengo que buscar también por una cuestión de energía, ¿no? Porque la dirección también
lo sabéis, ¿no? Implica como una gestión de lo humano, porque es un vértice, aunque el teatro es aprender a estar juntos y al final es como una coreografía humana, pero cuando uno dirige se convierte un poco como en el vértice donde empieza a emanar todo. La idea de la posibilidad de lo escénico y de la generación de vínculos y de cómo esos vínculos tienen que asentarse, y aunque yo te conozca desde hace 15 años y te quiera mucho, se genera otro tipo de relación muy distinta, muy genuina y que tiene la frescura de estar enfocada en eso que quiero contar. Y todo eso me parece muy interesante, y como veis, cuando yo hablo me enrollo y como no me paráis... No, pero es verdad, es muy interesante. Muy bonito. Bueno, Sí. Sí. me sale la vena profeta y... ¿Qué has dicho? ¿Profeta o poeta? Bueno, es lo que queráis. Ah, concreta, vale. Croqueta. Yo me acuerdo, Pedro, la primera vez que te vi actuar. ¿Sí? ¿Dónde? La primera vez que te vi actuar, que fue en Bailén. Sí. Con Rafa Núñez. Con Rafa Núñez, no con Rafa Álvarez. Rafa Álvarez, sí. Con Rafa Álvarez. Ah, en Abierto en Canal, ¿no? Ay, Fue yo me acuerdo. maravilloso. Sí. ¿Te acuerdas, Ana? Claro, me acuerdo. En casa de mi amigo Juanfra, en un patio, ¿no? Sí, me acuerdo. No. En casa. La gata. ¿No? Sí, Fue en una verdad, casa, en sí, un patio. es verdad. Tenía que ir a la Casa de la Cultura. Sí, fue en un patio. Sí. 2014, 2015. Dios, qué viejo soy. Y yo. No se te nota. Kiko. A ver, Kiko, di Kiko cosas. habla, que está ahí, ¿no? Hola, estoy en modo escucha. Ah, bueno, pues ya está. Pues ahora sí. Está de público, está de O público. no hables si no quieres. Sí quiero hablar. Lo que... Bueno, todo el mundo. extiendo la pregunta que... Bueno, uno de los hilos de conversación que teníamos cuando éramos poquitos, que era en torno a lo que viene ahora, a lo que viene después de todo esto que está pasando. ¿Cómo lo sentís vosotros y vosotras? ¿Qué va a pasar con el teatro, con el oficio, con todo lo que nos rodea? Venga, Kiko. Se hemos vuelto a la realidad de repente. Lo siento. No, está bien. Tengo que pagar la hipoteca. Así que... Hablábamos al principio de lo que dice Pedro, hablábamos de cómo cambiará, porque tiene que cambiar sí o sí. Aquí van a cambiar muchas cosas, aunque sean para peor o para mejor, pero cambiarán. ¿Qué creéis que va a significar? La gente nos va a necesitar, vamos a necesitar nosotros más a la gente. Vamos a vivir una especie de psicosis si llenamos una sala, ¿sabes? De hecho, recuerdo cuando hicimos Ruido, que yo entraba con un casco de moto por el patio del teatro, y unos días antes, un par de semanas antes, fue lo de Bataclan, el atentado aquel en la discoteca aquella de París. En la sala. Y yo decidí entrar con el casco en la mano precisamente porque incluso yo creía que podía ser un poco que alguien entrase medio encapuchado en una sala de sorpresa, podía ser como impresionante, y consideré pues tener un poco de tacto y entrar con el casco en la mano. ¿Creéis que puede que haya esa psicosis después de esto, pero con respecto al coronavirus? Ir al teatro. Sí. Cuando Bueno, ir al yo creo que la teatro, gente- hay todo lo contrario, yo- gente en una sala, ¿no? ¿Te refieres? Lo que está claro es que la gente se está dando cuenta de que la cultura se necesita, la cultura del entretenimiento, y que la gente que nos dedicamos a esto somos, vamos, no voy a decir más necesarios que nunca, pero en días como estos somos muy necesarios, porque si ya de por sí un enclaustramiento puede ser complicado y difícil, un enclaustramiento sin diversidad cultural o sin entretenimiento puede ser algo muy, muy duro y muy difícil. Y yo creo que muchos móviles se están cerrando porque la gente dispone de series o dispone de plataformas, o ahora se han liberado un montón de programas, incluso de obras de teatro. Y creo que también está sirviendo para que sea una puesta en valor de lo que se hace.
Lo único que esperemos es que la gente cuando termine pues sea consciente y se acuerde de todo este tiempo, de todo esto que está pasando y que hemos sido los titiriteros los que le hemos estado haciendo pasar mejores días. Los titiriteros. Y lo que pasa es que eso la gente lo va a olvidar pronto, yo creo. O sea, yo no soy ni pesimista ni optimista con esto. O sea, puede pasar las dos cosas. Yo lo valoré mucho, pero también puede ser que la gente ahora o todos los organismos y tal los dejen un poco de lado, ¿sabes? Por priorizar a lo mejor otras profesiones que no son, entre comillas, más necesarias. Que no lo pienso, pero que no sé realmente, esto es una incógnita. Yo, por ejemplo, pienso que sí que somos necesarios. O sea, respecto a lo que ha dicho Juanjo, si no tuviéramos series, ni tuviéramos incluso videojuegos, o sea, que hay unos guionistas detrás, hay unos diseñadores detrás, hay artistas detrás, videojuegos, cine, series, incluso el Circo del Sol, solo tuviéramos una retransmisión de 1 hora, un espectáculo. Si no estuviera eso, ahora mismo estaríamos, pues yo qué sé, matándonos o insultándonos por los patios de luces, o yo qué sé, descubriendo el fuego otra vez en tu salón, ¿no? No sé, estaríamos Eso es verdad, perdidos. pero también revela un poco la... Contando lentejas. La poca capacidad también que tiene la gente de estar un poco consigo misma, ¿no? Y hacer otras cosas que... Sí, que no sabemos aburrirnos, ¿no? A ver, que yo creo que sí, que esto está demostrando que sí somos capaces, pero que es verdad que dependemos mucho de estar muy entretenidos constantemente. Y bueno, y cuando ya a esta altura es cierto que ya es que hasta el más ermitaño empieza un poco a inquietarse, como yo, por ejemplo, pero es que al principio, en 2 días, la gente ya estaba un poco de los nervios, ¿no? Y bueno, ya está, hay que explorar otras cosas, también están los libros y también está pensar, respirar, Claro. en fin. ¿Quién habla? Kiko. Ah, Kiko, vale. Pero que realmente, o sea, yo lo de si es necesario o no es necesario ni lo discuto porque yo objetivamente pienso que sí es necesario. O sea, que no es algo que yo pueda discutir con otra persona de si es necesario o no. Sí es necesario. Es necesario 100%. Otra cosa es que de aquí en un futuro no muy lejano, cuando esto acabe, la gente que esté arriba vea lo necesario que es realmente, ¿sabes? Que por un lado pienso que sí, por otro lado lo dudo, ¿sabes? Kiko, esto Espero que sí, vamos. Esto que estamos viviendo, a mí personalmente me recuerda una barbaridad y no es la misma temática, a tu obra, a tu primera obra, El Futuro. O sea, es un poco una situación un poco apocalíptica, un poco extraña y desoladora, y es que le veo un montón de relación con... No sé, me recuerda un montón al futuro. A mí me recuerda, pero no en la temática, sino en la sensación de la gente real ahora, con nuestros amigos, nuestros familiares, con la relación que tenían los personajes en la obra. Exactamente. Estar viviendo una situación impensable de repente y sí, es un poco eso. Y ahí es donde surgió la unión de todos los personajes de la obra. La verdad. Qué guay. Claro, aquí también entra muchos factores a tener en cuenta, creo yo, y es que una vez que acabe esto, dentro de que la cultura en global está muy... hay un sesgo en la mirada de muchísima gente hacia ella. Luego hay lugares y lugares. El audiovisual, con todas sus limitaciones, de alguna forma tiene una base que incluso en estos momentos le va a permitir mantenerse, ¿no? Aunque le va a costar, por supuesto, pero el teatro ya de por sí, su base era tan frágil, lleva años estando en la UCI, bueno, años, décadas, que ahora mismo vamos a tener que construir sobre la nada. Y a mí es lo que más me ocupa, cómo se construye sobre la nada cuando ya no vamos a tener dónde agarrarnos, aparte de la capacidad que tengamos nosotros de generar vínculos y de sostenernos, cada uno en su lugar, ¿no? Y eso a mí lo que más me ocupa, en la postura que vamos a tener cada uno y en la capacidad para decidir qué queremos hacer con la situación que tenemos.
¿Y cómo podemos hacer para que esto siga teniendo un sentido? Porque el teatro se va a hacer siempre, pero a lo mejor ya, poniéndonos como en un futuro muy distópico, a lo mejor el teatro se convierte en algo elitista. Tan elitista que solo lo hacen unos pocos y solo lo pueden ver unos pocos. ¿Por qué no puede pasar eso? Estamos... la Virgen, tío, de verdad me pongo... Yo creo que no, ¿eh? Espero que no, tío. Ya, pero bueno, yo creo que no. Yo, en la época, no sé, de la posguerra, por ejemplo, igual estaba el teatro en la UCI, evidentemente, porque después de una guerra civil, el teatro era como lo último que iba a haber y la forma que tenía, yo te hablo de mi bisabuelo con su hijo y mi abuelo, iban con un carromato de plaza en plaza animando a la gente porque estaba la gente muy deprimida después de una guerra. Entonces la gente se dio cuenta ahí de la herramienta que tiene el teatro o la cultura en general. Y es lo mismo que está valorando ahora mismo la gente con las redes sociales y todo eso. Yo creo que la gente